Muy buenas a todos y bienvenidos a Relojes Electrónicos. Hace poco publicamos en Zona Casio un reportaje, un post sobre el departamento especial. De hecho se llama, un nombre muy parecido, Proyectos Especiales, Special Projects, de Casio UK, Casio en el Reino Unido, que salió a la luz, o se desveló, o ellos dicen que se descubrió. Se realizó una entrevista a uno de los uno de los directivos de Casio en el Reino Unido y el responsable y fundador de este programa, del Special Projects, a Warren Halliwell. Y bueno, en esa entrevista pues hablé un poco de este programa y de cómo se había desvelado o salido a la luz su existencia, porque al parecer un visitante, un turista, durante una visita, para la redundancia, al castillo de Windsor en el Reino Unido, pues fotografió los relojes de la Guardia Real que estaba por allí y se dio cuenta de que no eran modelos convencionales, sino que eran peculiares. Cosa rara porque Halliwell menciona que eran modelos GM B2100 en acabado Gunmetal. Y ese acabado existe en la línea de los B2100. Así que llama poderosamente la atención que alguien haya fotografiado ese reloj y haya dicho que era una edición especial que no existía a la venta, cuando realmente sí existieron a la venta. Pero bueno, no sé, llama bastante la atención. Y es cierto que estaban personalizados con el escudo y demás, pero claro, es que no se veía en la trasera del reloj. Eso pues es bastante, no sé, bastante llamativo, ¿no? Y es un poco curioso. También es cierto que bueno, la difusión de este material y de esta entrevista y de esta información ha sido un poco en plan, casi diríamos, publi-reportaje. Yo cuando lo publicamos en Zona Casio intenté quitarle la paja e ir al asunto, a lo que creo que es interesante para los lectores y los seguidores y aficionados de Casio, y especialmente de G-Shock, y es el proyecto en sí, el Special Project, y no el resto del aura de especial, de magia, de elitismo, exclusividad que nos quieren hacer vender, obviamente con toda la lógica del mundo, porque a ellos les interesa que sea así, desde Casio. Más que nada porque el negocio de personalización de Casio no es algo nuevo. Cualquier unidad del ejército, de hecho se utilizaba mucho, o era uno de los ejemplos que ponía Casio, como relojes de jubilación. Ya sabéis que cuando uno se jubila, muchas empresas suelen darle un reloj. Pues Casio lo que hacía era ofrecerte una personalización del reloj que tú quisieras. Y no estamos hablando del proyecto que todavía sigue de Casio Japón, que te permite elegir los colores de tu DV5600 y le puedes poner el exterior que tú quieras, con las correas del color que tú quieras. Bueno, que tú quieras, de las variantes que hay, que existen, ¿no? Que ellos te ofrecen. Dentro de esas variantes puedes elegir el color que quieras y el bisel que quieras y el LCD, el color del LCD que quieras. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de algo muchísimo anterior. Ya en la web súper antigua de Casio había un departamento, o sea, había una sección que ofrecía a las empresas, a las instituciones, a los militares, a las policías, a todo el que quisiera, y a los particulares, si querías hacer un volumen de pedidos, la personalización de cualquier reloj de Casio, de cualquiera, de un Collection, de un G-Shock, de lo que sea. Tenías que pagar, obviamente, el coste de la personalización y comprar un volumen bastante grande. Hombre, se supone que la empresa una compañía pediría una trasera personalizada, el grabado de la trasera, y pediría pues
100 unidades, no me acuerdo cuántos eran los mínimos, para tener, cuando se iban jubilando la gente, pues ir dándoselo. Y ese era el sentido y la intención. Y de hecho, de ese tipo de personalizaciones es como se acabaron lanzando proyectos como el reloj del Sevilla, un club de fútbol que era un 2100, un DV2100, solamente con un escudo grabado en la correa, tenía muy poca cosa. Eran cosas así, cosas bastante simples. Entonces, esta personalización no es algo nuevo, no es algo que Casio en el Reino Unido haya lanzado ahora. Es algo que tenía Casio, pero desde hace 30 años o más, y que ofrecía Casio, y creo, vamos, hace mucho que no visito esa sección en Casio, pero creo que sigue existiendo. La particularidad, pues la particularidad de esto es que la personalización va mucho más allá, o parece ir mucho más allá, y luego está la difusión. Es una paradoja, porque ellos dan difusión, pero a la vez dicen que es muy secreto. ¿Sabéis? Ellos dan difusión sobre esto porque les interesa, pero claro, no hablan de los proyectos porque dicen es que es secreto lo que nos han pedido. Y yo entiendo que, bueno, o sea, en un reloj digital tampoco puedes hacer mucha cosa secreta. ¿Qué puedes hacer? No puedes meterle una bomba. Bueno, por poder, pues igual se puede, pero casi no lo va a hacer. La personalización va a ser ponerte el nombre de la unidad, poner el nombre igual y poner un escudo y cambiar el color del filtro polarizador, poca cosa más. Y de hecho es eso lo que suelen hacer, tampoco va más allá. El decir, no, es que no podemos hablar de esto porque es secreto, pero bueno, lo ponen así, lo venden así, les funciona así, o ellos creen que les funciona así, y no hay nada que decir al respecto. Allá cada uno. Lo que sí es cierto es que en la entrevista que le hacen al este directivo de Gisod, al señor Warren, él dice que la Guardia Real del Castillo de Windsor, la Royalty Protection Unit, que es como la Guardia Real de aquí, de España, o de muchos otros, o de otros países donde aún tienen monarquías, son unidades especiales encargadas de la protección de la familia real. Pues vio que todos ellos entrenaban con Gisod, o la mayoría de ellos. Y es paradójico porque el mismo Warren, este directivo de Gisod, nos dice que eso, que esta unidad entrenaba con Gisod, pero a la vez dice, tenían relojes Omega, Bremont o Breitling. Y a mí me llamaba mucho la atención. O sea, entrenaban con Gisod y usaban Omega, Bremont o Breitling, o es que entrenaban con Breitling y tenían Gisod. O sea, él dice, entrenaban con Gisod y después arregló el siguiente, dice, tenían relojes de marcas suizas. Entonces, ¿en qué quedamos? Tenían relojes de marcas suizas, entrenaban con Gisod, tenían Gisod. Bueno, en fin. Y dicen que estas marcas que les ofrecían relojes con descuentos, y por eso los tenían, de hecho Gisod ya os comenté en varias ocasiones que también les ofrecían, pero que cuando los llevaban estos relojes a usos extremos, pues que no les servían para uso táctico. Y entonces que se pusieron en contacto con ellos y que le dijeron, mira, queremos llevar Gisod, nos podéis hacer Gisod especialmente para nosotros. Y que en Gisod respondieron que sí, que iban a ver si podían hacerlo. De hecho, vamos, ni iban a ver ni nada. De hecho, ya os lo acabo de comentar, lo llevaban haciendo desde hace muchos años. Uno de los modelos que les dieron para esta unidad de protección de la familia real fue el GMB 2100 en acabado negro gunmetal con el castillo de Windsor grabado en la trasera y con números de asignación personalizados y el número de la placa policial de cada propietario en cada reloj.
Claro, no sé lo que se vería el número este. Igual es que se veía mucho, pero como os digo, este reloj grabado en la trasera no se ve. Así que llama mucho la atención. Otra cosa que me llama la atención es que hayan dicho, los de la Guardia Real hayan dicho, mira, el Breitling no nos sirve porque es un reloj pesado, son relojes de acero, son relojes mecánicos y Gisot elige para darles un reloj pesado, un reloj también analógico, o sea que el GMB 2100 es uno de los más pesados de Casio, es de acero macizo entero. Y yo no me imagino, no sé, a un miembro de este cuerpo de élite entrenando a saco con un reloj de esta magnitud en su muñeca. Debe ser súper molesto. O sea, debe ser una tortura. Es algo que da que pensar, ¿sabéis? Entonces ya te da bastante la idea de que esto tiene bastante de marketing o mucho de marketing, algo de real, porque es verdad que muchos ISOs son cómodos, son resistentes y los utilizan las fuerzas de élite y cuerpos policía, y bueno, eso no descubro nada nuevo, pero que hay algo real, pero también hay una capa que es mucho brillo, ¿sabéis? Mucho misticismo por detrás. Entonces dice que se filtró la noticia, que alguien sacó una foto y se dio cuenta de que era un reloj especial. Bueno, yo os he comentado que no sé muy bien cómo es que alguien se dio cuenta de que era un reloj especial, pero bueno, en fin. Y que entonces que las unidades empezaron a seguir poniéndose en contacto con Casio diciéndole, pues nosotros queríamos nuestro escudo aquí o allá, nos gustaría el reloj fabricado con este material o con aquel, o un reloj que cumpliera determinada función, que tampoco os penséis, insisto, en que la función se refiera a que pulsas un botón y aparece un código de... No, no, no. Es que pulsas el botón de la iluminación y en lugar de ser en blanco, pues se ilumina en rojo, por ejemplo, o en ámbar, ¿vale? Son funciones de ese estilo. Eh, y entonces dicen, bueno, nosotros tenemos la suerte, lo dice este directivo, de que cuando habitualmente al personal militar en el Reino Unido, cuando es un nuevo recluta, le dan un Casio o un G-SOC como dotación. Y, y entonces, pues era algo en lo que estaban bastante habituados. Así que darle ese reloj que fuese más personalizado, pues les venía al pelo, como os estoy diciendo. Mencionan que una de las cosas, uno de los aspectos por los que los relojes G-SOC son tan apreciados en el mundo militar es porque lo que ellos llaman es un reloj tonto. O sea, es un reloj que no se conecta a nada y que puedes utilizarlo como digital básico. No te van a hacer seguimiento, o sea, es más seguro. Y además, otra de las razones que dicen utilizar el G-SOC es porque son buenos y cuestan poco. Que eso, bueno, era bastante verdad antes, ahora ya no lo es, no lo es de ninguna de las maneras, son carísimos, pero para el mundo militar sí que lo es, porque como os he dicho, en el mundo militar o se los regalan, o sea, o se les hacen descuentos o directamente se los regalan. Así que obviamente es muchísimo más barato. Tened en cuenta que un G-SOC en el programa de militares de Casio en Estados Unidos te cuesta alrededor de 50 euros, que es lo que te cuesta hoy en día pues un Collection habitual. Un DV291 era lo que te costaba. Y cuenta el caso de, bueno, que son muy resistentes, que un hombre pisó una mina en Afganistán, que salió despedido y que el reloj siguió funcionando y que de hecho es un reloj que está expuesto en el Museo de la Guerra, en el Museo Nacional de la Guerra de Edimburgo, y que es una pieza que lo mismo que las botas, la chaqueta o el casco, puedes confiar en ella totalmente. Resistentes y incluso hablan de que pueden aguantar fríos extremos con un reloj que
apenas te cuesta 100 euros, dice el directivo. O sea, me hace sonreír porque 100 euros, la verdad es que sí que encuentras los más básicos de G-Shock, pero ya muchos no los encuentras por ese precio. Sí que el directivo de Casio cuenta una anécdota que, bueno, que es un buen ejemplo del riesgo de los de este tipo de tecnologías actualmente. Eh, una anécdota que no es de él, que dice haber visto en un reportaje de la BBC cómo en un buque, en un destructor francés, el capitán del barco salió a correr, a entrenar por la cubierta del navío, y el reloj, llevaba un smartwatch, subió automáticamente la actividad a Strava, revelando por completo la ubicación del buque. Y lo más curioso es que el capitán no sabía siquiera que su reloj estaba enviando esos datos. Y por eso es un peligro para ciertas operaciones de estos grupos militares el llevar un reloj de este tipo, ¿no? También habla de un miembro de la unidad antiterrorista que lleva un GMVB 5000 personalizado, desarrollado por ese mismo departamento de G-Shock, cosa que también me llama la atención porque ya no estamos hablando de relojes de 100 euros, estamos hablando de relojes de 500 euros y no estamos hablando de relojes ligeros. Yo no sé, a una persona que es unidad de desactivación de explosivos, que tiene que manejar cosas con delicadeza y con bastante cuidado y precaución, no me lo imagino llevando un pesadísimo GMVB 5000. Sí que me lo imagino llevando un DV5600, porque es un reloj ligero, es grande pero relativamente cómodo, sobre todo para una muñeca bastante gruesa, pero un GMVB 5000 me parece enormemente molesto. Claro, una cosa es que lo lleven mientras están haciendo pues tareas de vigilancia o y otra cosa es que lo lleven en misión. Y dudo que lo lleven en misión. Pero bueno, no digo nada. Pero esto ya os digo que tiene una doble lectura. Una, la lectura del reloj funcional, que sí lo es, y otra, la lectura del reloj de apariencia, que a Casio le interesa, y de espectacularidad, y también lo es. Porque además llama la atención que los relojes que más menciona sean los dos de los más caros de G-Shock, sin tener en cuenta las ediciones especiales, y ni los MRGs ni nada de esto. Pero nos está hablando, si os fijáis, del B2100 y del B5000. O sea, ahora mismo de los que están en catálogo, de los más caros. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Interés? Pues yo tengo mi opinión, que ya la sabéis, y cada uno que saque la suya. También nos habla del reloj hecho para el cuerpo de submarinistas, de la Armada Británica, y nos explica que fue un reloj utilizado, o sea, al que se le pidió una retroiluminación roja, porque normalmente, dice, los G-Shock utilizan LED muy brillantes, y que está bien para el uso cotidiano, pero que si uno está en una misión en la jungla e intenta leer un mapa, una luz blanca intensa no es lo más ideal. Sí que hay modelos bastante asequibles con luz blanca intensa, pero o sea, los DV5600 convencionales, ese tipo de relojes, y los DV6900, hasta hace poco de luz blanca intensa nada. O sea, era todo menos blanca intensa, pero bueno, en fin, que le pidieron que la luz tenía que ser retroiluminación roja, por la razón de que el rojo es uno de los últimos colores que detecta el ojo humano, y si estamos a unos 3 o 4 metros de distancia del enemigo, dice este ejecutivo de Casio, es muy probable que no vea la iluminación en rojo. O sea que si enciendes tu reloj y estás a 3 metros de una persona, no la va a ver. Si enciendes
la iluminación de tu reloj si es roja. Dice este ejecutivo, yo no lo he probado. Si alguien lo ha probado o lo sabe, que lo cuente en los comentarios, porque oye, igual es así, no digo nada. También es verdad que este señor habla de relojes que son enviados a la familia o a las unidades como pieza conmemorativa para ellos. Entonces ahí sí que entiendo que un B2100 o un B5000 como reloj conmemorativo o reloj de exposición para desfiles y demás, pues sea una buena dotación, sea un reloj brillante, llamativo, etcétera. Otra cosa es un reloj de campaña, de operaciones. Y aquí llega el punto al que quería precisamente yo acabar, que es también donde acaba este ejecutivo de Casio en el Reino Unido, porque nos dice: un G-Shock tiene una posición muy privilegiada porque puede vestirlo un rapero, un skater, un artista de graffiti y también uno de los miembros de las fuerzas especiales o un militar. Llegamos al kit del asunto, ¿sabéis? O sea, el G-Shock puede ser un reloj para todas esas personas. Esto es lo que les interesa, claro. Obviamente que el reloj sea para todos. Y si puede ser también para niños de 6 meses, pues mejor que mejor. Y como ejemplo nos habla de un futbolista de ese, que es un futbolista del Arsenal y embajador de G-Shock, y que promociona el DV5600RL y que dice que es un buen ejemplo de eso. O el mismo reloj que lleva un futbolista puede ser llevado por un miembro de una unidad de fuerzas especiales al día siguiente. Acabáramos. O sea, claro, lo que quisiera Breitling, lo que quisiera Omega, lo que quisiera cualquier otra marca, Timex o cualquier marca que se os ocurra. G-Shock tiene la gran ventaja de que sí que es atractivo para ese público, para raperos, coleccionistas, skaters, futbolistas y todo eso, pero si además lo hacemos reloj de agente secreto, pues oye, eso que se llevan, ¿no? Así que en ese aspecto, pues a ellos les conviene. Tiene una parte, como os decía, de verdad, una parte en donde es cierto que hay relojes de G-Shock que son muy útiles en esos ambientes, y otra parte que es mucho, por desgracia, de publicitero, de propaganda. Propaganda en el sentido de que le das a una unidad especial un B5000, hombre, y un B2100, que es de los más pesados, pues, hombre, ¿sabéis? No digo que no resista ni que no aguante, pero vamos a ver, no es lo más factible ni lo más cómodo en su equipo. Por eso os digo que hay estas cosas y hay que cogerlas con pinzas y no decir, es que claro, este reloj lo llevo yo porque lo lleva tal persona de élite o tal futbolista. Hay que aclarar también por qué lo llevan. Muchos están personalizados y están con, como os he comentado, con una iluminación determinada para una determinada función, y muchos de ellos son porque son regalados, porque son con súper descuentos, porque son unidades de dotación que te dan tus superiores, que te dan al entrar en esa unidad o al ser novato, y otros porque te los dan para que los luzcas, como en el caso del futbolista. Así que no nos dejemos engañar ni cegar por el brillo de estas cosas, que no es tanto brillo como nos lo quieren hacer. Sus incursiones en enemigo terreno hacen que se desbaraten planes ajenos, y cuando ellos disparan primero, descubren sin munición el mortero. Se asusta el cabo y el artillero, dudan de la calidad del acero y preguntan quién superó sus letreros para
causar semejante revuelo. La gasolina no enciende motores, la estufa suelta malos olores, con las aspas no van los rotores y las botas están sin cordones. La saboteadora ha entrado y todo patas arriba ha dejado. El enemigo se encuentra al lado, le ha pillado desprevenido. Por la mañana hay armas mojadas, la antena de radio está toda tirada, las llaves fuera de sitio descolocadas y carpetas de informes aparecen quemadas. Dudan de quién tiró la comida, como en las garrafas hay agua podrida y por las habitaciones las ratas están extendidas. La saboteadora ha entrado y todo patas arriba ha dejado. El enemigo se encuentra al lado, le ha pillado desprevenido. Por la mañana hay armas mojadas, la antena de radio está toda tirada, las llaves fuera de sitio descolocadas y carpetas de informes aparecen quemadas. Dudan de quién tiró la comida, como en las garrafas hay agua podrida y por las habitaciones las ratas están extendidas. La saboteadora, una intrusa merodeadora, destruye desde dentro y no deja rastro, luego se evapora. La saboteadora